Bienvenidos a Entre Cuentos y Paredes, el podcast donde yo, Misael Hernández, y cada uno de ustedes me acompañarán en una serie de historias que muchas veces ni siquiera fueron contadas. Aquellas que cambiaron el rumbo de la historia y el arte, pero que nosotros actualmente llamamos y conocemos como edificios. Así es, hablaremos de innumerables cantidades y calidades de arquitectos, así como las obras creadas por ellos que se encuentran alrededor del mundo, y demostraremos que lo que algún día fue una pared se logró convertir en una obra de arte. Así que acompáñenme a conocer lo que hay entre cuentos y paredes. Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de Entre Cuentos y Paredes, un capítulo de cuentos en las paredes, el cual el día de hoy es muy importante, es un tema muy importante porque vamos a retomar lo que vimos el episodio anterior, o sea, este primer capítulo vamos a retomar lo que vimos en el primer episodio que vimos acerca de James Frank Jr., el neoyorquino que creó catedrales, que creó iglesias como lo fueron la Iglesia de Gracia y como lo fue la Catedral de San Patricio, así como otros tipos de instituciones educativas y que normalmente eran pues obras neogóticas y góticas, lo que ya habíamos visto en el anterior episodio y que si no lo han visto, la verdad les recomiendo mucho ir a verlo, escúchenlo, ya sea en YouTube, en Spotify, donde ustedes quieran, escúchenlo, vean todo lo que, o sea, escuchen todo lo que hablamos de él, su vida, su educación, su cultura, eh, sus padres, sus obras, sus trabajos, o sea, todo eso, escúchenlo porque la verdad es muy importante para este capítulo, porque pues hoy vamos a hablar de la Catedral de San Patricio, la cual fue pues su mayor obra en su historia, pero que vamos a hablar a unos temas como más específicos, no tan general como lo vimos la vez pasada, que solamente es como pasamos por encimita las cosas. Hoy sí vamos a tomar en cuenta lo que es la Catedral de San Patricio, lo que fue la Catedral de San Patricio. O sea, es muy importante tomar todos esos contextos para ahorita ver todo este tema. Y pues vamos a ver cuándo comenzó todo esto. Esto empezó en el año de 1818. O sea, estamos hablando de que ni siquiera había nacido James Renwick, no, o sea, desde antes. 1818, cuando los jesuitas tenían un proyecto, el cual era construir una escuela para jóvenes católicos. Así que con este proyecto compraron un terreno. Ese terreno pues actualmente se ubica en la catedral, pero en ese tiempo lo compraron por alrededor de $11,000, más o menos, o sea, estamos hablando de más de 200 años, 213 para ser un poquito más exactos, y en ese tiempo un terreno gigante, la verdad, porque estaba muy grande el terreno donde estaban, te costaba $11,000, barato yo creo. O sea, actualmente no consigues uno por ni por 2 millones. Eh, y estoy hablando de ciudades pequeñas, no estoy hablando de Nueva York, ¿eh? Em, pero pues el proyecto jamás fue construido. O sea, lo que creyeron los jesuitas, pues nunca se construyó, nunca pudieron construirlo. Así que en 1813 fue vendido al francés Dom Austin Lestrange. Para los que no sepan, eh, Lestrange era un sacerdote francés, o sea, después de su liberación, perdón, de su expulsión de Francia, su arresto y liberación, o sea, porque él estuvo en la misión en Martinica. La invasión, perdón, la misión o la invasión de Martinica fue una operación anfibia, o sea, quiere decir que fue a través de barcos para que así se proyectara un poquito más el poder terrestre. ¿Qué hizo el gobierno británico a la colonia francesa de Martinica en el año de 1809? O sea,
Lee Strange participó en esta guerra, pero pues por algunos motivos hubo un arresto, pero al mismo tiempo tuvo una liberación. Pero pues por temas tuvo que huir de Francia, a lo que llegó a Nueva York, donde se interesó por el espacio que los jesuitas pues en ese momento ya habían abandonado. O sea, no les duró ni 10 años el terreno y ya lo habían abandonado. O sea, en verdad el proyecto pues no se podía construir. Así que lo compró por alrededor de $10,000. O sea, un poquito más barato de lo que ya lo habían comprado anteriormente los jesuitas. Y pues en ese tiempo Lee Strange era un abad, que abad para es un título de superior o jefe de un monasterio. Es proveniente del latín, que significa abad o quiere decir padre, de una comunidad de Trapa. Que Trapa son los miembros del orden cisterciense de estrecha observancia, o con sus siglas OSCO, más conocido como los trapenses, la cual era una orden religiosa contemplativa de la Iglesia romana. Que contemplativa, pues ya sabemos que es como reflexionar, meditar, analizar u observar con serenidad, o sea, como de manera pasiva. Así que, dejándolo de manera fácil, era un padre de, de una comunidad de católicos contemplativos. Así, o sea, sencillamente en pocas palabras, eh, Dom Agustín Lestrange era eso. O sea, un padre que simplemente em, era parte de una iglesia contemplativa. Es todo. Y pues esta se reunía en Estados Unidos. Ahí está el momento de huir a Francia, de huir de Francia. Pues con este terreno creó una comunidad monástica y pues un orfanato. Con la caída de Napoleón en 1814, o sea, un año después de la compra, los trapenses pues ya regresaron a Francia, así dejando abandonar la propiedad. O sea, Lee Strange pues ya no lo ocupó, pudo regresar a Francia después de la caída de Napoleón y dejaron abandonar la propiedad. Ya después de casi 40 años, estamos hablando del 6 de octubre de 1850, ahí fue cuando el arzobispo, esta palabra es graciosa, ahorita les explico por qué. Eh, un arzobispo es el que tiene, es un obispo, perdón, que tiene autoridad sobre otros obispos. O sea, es como decir un régimen arzobispal. Recuerdan que en el anterior episodio vimos lo que era episcopal, que un episcopal, una iglesia episcopal, era que el que mandaba o el que regía ahí era él era el obispo. Pues aquí estamos viendo un obispo que manda sobre obispos. Es como si tuvieras un presidente municipal, un gobernador y un presidente de la república. Para los que son mexicanos, más o menos, entiendan, es algo así. Em, eh, así, así que, pues en 1850, el 6 de octubre, ya habíamos dicho, John Joseph Hughes quiso construir una catedral para reemplazar a la antigua catedral de San Patricio. O sea, ya existía una catedral de San Patricio en Nueva York, pero esta tenía otra ubicación. Era más pequeña, era pues un poco más reducida en muchos sentidos. Así que pues dijo, vamos a llamarle a James Renwick Jr. Y pues a la asistencia de William Rodríguez, habló con los dos para así poder construir una nueva catedral. Eh, su construcción comenzó en el año de 1850, que habíamos dicho que más o menos la planeación y la elección del arquitecto fue en el año de 1853. Y los trabajos se dieron, o sea, el trabajo se dio solamente un año y se tuvo que interrumpir por completo por la guerra civil norteamericana y pues retomándose en 1865 para así finalizar más o menos en el año de 1878. Les digo más o menos porque no finalizó del todo.
O sea, en verdad, era algo extraño, porque ahorita vamos a ver eso. Pero pues la catedral se debe al aumento de población de la ciudad. O sea, el arzobispo pues, se dio cuenta que en verdad ya no servía la catedral antigua de San Patricio, así que dijo, pues la ciudad está creciendo, los inmigrantes están llegando, vamos a pedirle a James Renwick, quien ya había construido varias iglesias en la ciudad de Nueva York, dijo, ¿sabes qué? Vamos a pedirle ayuda, que, que él haga la catedral y que la planee. Y así fue como nació la catedral. O sea, más o menos como nació la catedral. Ahorita más o menos les explico bien cómo. Eh, Actualmente la catedral ocupa una manzana de longitud y está solamente en 9 calles de Central Park. Bueno, de una de las esquinas de Central Park. No estoy diciendo de medio Central Park. O sea, está entre las calles 50 y 51. Estamos hablando de que Central Park empieza más o menos en la 69. em, y pues no es mucho recorrido de ahí a Central Park. Y está sobre la Quinta Avenida. O sea, en verdad está en un lugar con mucha densidad y, y flujo de población. Y pues está solamente a algunos metros del Rockefeller Center. O sea, en verdad es competir contra edificios y contra gigantes de aquella ciudad que todos conocemos, la verdad, por sus edificios, por sus rascacielos, por cada uno de los arquitectos. Incluso no sé si han visto How I Met Your Mother, este, o si son más de ver las cosas en español, como Conocido a tu madre. em, Vemos como todo lo que es Nueva York y todo eso por Ted Mosby, que por cierto me cae mal. El personaje, no no la persona, pero es muy gracioso todo. Cómo ve la forma Ted Mosby de la ciudad. Y pues la decisión del arzobispo John de elegir a James fue por su estilo neogótico, o sea, el cual ya había mostrado en anteriores iglesias, en anteriores centros educativos, universidades y demás. Fue su estilo neogótico, o sea, eso fue lo que eh, más o menos el arzobispo pues notó en James y dijo que este estilo se implementó en la catedral. Y gracias a que pues a mediados de 1850 James tuvo un paso por Francia, o sea, antes de la construcción de la catedral, James tuvo ese paso por Francia donde pues logró observar toda la cultura gótica, todo el estilo gótico que en ese tiempo existía. Porque recordemos que toda la cultura gótica, el estilo gótico, nació en Francia. Así pudo observar los edificios eh, y esto hizo que la catedral tuviera mucha influencia europea. Pero tengamos en cuenta que James ya había hecho muchísimas otras obras de arte, o sea, muchísimos otros edificios y sobre todo otras iglesias. O sea, no dejemos de lado que su estilo no era igual al estilo gótico que había en Francia. No era solamente un voy a tomar una catedral de Francia y la voy a pegar aquí en Nueva York. No, simplemente él se vio influenciado por su cultura, por la forma en la que era. Y sí, o sea, algunos detalles sí los tomó en cuenta, pero también no dejó de lado lo que ocurría alrededor de Nueva York, porque recordemos, él era este estadounidense, así que también plasmaba mucho la parte americana de, la parte que ocurría en Estados Unidos, más que nada. Y pues James, como les explico,
cambió el estilo gótico que tenían las catedrales en esos años. O sea, no solamente fue como de que, ay, sí, una catedral gótica y ya. Que actualmente las catedrales góticas son una que tienen una torre y su planta. Pero no, James Renwick hizo algo muy distinto a lo que ya se veía, ya que esta era simétrica. O sea, a comparación de otras catedrales, todas tenían una planta asimétrica. O sea, era como distinta a lo visto. Más bien era común, pero distinta a lo que hizo James. Un punto de esto fueron las torres, o sea, donde generalmente había una torre central, simplemente, y después la planta. Pero pues James, por su simetría, hizo que se convirtieran en dos torres con chapitel, que un chapitel es el que está en la parte de arriba de la torre. Estos generan como un tipo de remate en la torre, o sea, como un tipo de pico, o sea, en forma piramidal o cónica, o sea, hace que se cierren de esta manera, o sea, como con un piquito, por así decirlo. Eh, y también son conocidas como agujas, o sea, normalmente son las que vemos así en torres con de películas y todo eso, que las torres en la parte de arriba tienen para decirlo de manera coloquial, un piquito que se eleva, eso es un chapitel. Y a esto me refería a que se construyó, entre comillas, en el año de 1878, porque, por ejemplo, las torres no fueron construidas y terminadas, pero, sino hasta la década de 1880, o sea, 2 años después de lo que se suponía que ya estaba construida, o sea, en verdad, no, o sea, en verdad pasaron por muchos cambios la, la catedral desde su construcción hasta después de un tiempo que hubo, o sea, que se completó en verdad la catedral. Pues otro aspecto que influyó muchísimo en la construcción de la catedral, pues fue el tema económico, ¿no? Simplemente no, o sea, no era que vamos a construir una catedral, pues sí, construyela ya, o sea, no. Un tema económico siempre es importante en cualquier tema, ¿no? Pero sobre todo en temas de arquitectura, porque el hecho de que con qué vas a construir, con qué materiales, cómo lo vas a construir, cómo lo vas a hacer. Y pues para esto decidieron poner una donación, o sea, tomar donaciones y pues tenían una parte, este, pensaban que las donaciones eran mayores a $100,000, o sea, que iban a ser mayores a $100,000, lo cual en realidad fue muy distinto, o sea, no lograron ni siquiera lo que tenían planeado, lo que tenían previsto, porque solamente lograron $70,000, a lo que los líderes religiosos se negaron a seguir con la construcción, o sea, pues sabes que, o sea, cuando se terminó el dinero, claro, o sea, mientras hubo el dinero, pues sí, o sea, estuvieron los $70,000, que en ese tiempo pues era mucho dinero, pero no era no era ni siquiera lo necesario para construir en verdad la catedral. O sea, necesitaban muchísimo más para ello. Y pues en el momento que ya no había dinero, pues los líderes dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí no hay fondos ni siquiera para pagarle a los trabajadores. O sea, ¿cómo quieres que sigamos haciendo la catedral si ya no tenemos fondos? Así que pues esto, sumado a la guerra civil norteamericana, o sea, lo que ya habíamos visto antes, en 1860 la construcción se tuvo que detener, o sea, se tuvo que ir deteniendo poco a poco. Y ya habíamos visto que en 1865 se volvió a retomar, pero se retomó a un paso muy lento, o sea, se iba poniendo una cosa y otra cosa, y una pared y un techo y lo que sea. O sea, y no fue hasta 1878 que más o menos se pudo retomar la obra de manera correcta. Pero este
no había presupuesto. Así que se hizo una recaudación de fondos y pues la catedral ahora sí logró ser abierta en 1879, retomando que no había todos los elementos, o sea, no estaba completa la catedral, pero se logró abrir la catedral porque pues era más importante. Aquí les va el porqué. O sea, no había elementos como las torres, o sea, o las agujas, y la capilla de la Virgen, que ahorita les voy a explicar lo que es la capilla de la Virgen. En ese momento, pues solamente había dos catedrales o dos, sí, bueno, dos catedrales más en América, o sea, incluyendo a la catedral de San Patricio, también estaba la Basílica de la Asunción en Baltimore. Claro que, pues, neoyorquinos, ¿no? Hicieron, o sea, al momento de construir la catedral de San Patricio, se quiso mostrar como una catedral llena de población católica legítima e importante. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Aquí ya llegamos nosotros, somos más chidos, somos mejores. Así que quítame esa cosa que no sirve de nada en Baltimore. Y esto sí es una catedral. O sea, hizo ver a la catedral de Baltimore menos, la verdad. O sea, que la verdad sí está, o sea, sí está chido, pues, pero o sea, sí, la Catedral de San Patricio en ese tiempo sí era un boom enorme en toda la construcción de Estados Unidos, porque era lo más nuevo, lo más grandioso, todo eso, ¿no? Em, y pues, o sea, luego ves claramente que es un templo católico, o sea, desde fuera, desde una foto, desde adentro, desde todos los lados, logras ver que es un tema católico, o sea, es un edificio con, con estilo, más bien, con uso católico. Esto debido a, pues, a la adaptación de estilos de diseños. O sea, y de hecho es raro porque la catedral estaba planeada a medir un poco menos de lo que mide actualmente. Estaba planeada a medir 101.20 metros de largo, a lo que ahorita actualmente mide 123 por 53 metros de ancho, que ahorita mide 83.51. O sea, no había ni siquiera para pagarles a los trabajadores, pero la construcción se tomó un poquito más de un poquito menos de un cuarto de lo que, o sea, se amplió muchísimo más de lo que se pensaba. Y pues sus dos torres en la fachada con altura de 100 metros. Que eso sí no cambió mucho, o sea, que en verdad fueron 100.58, ni siquiera 101, o sea, no, 100.58. A lo que hizo, pues, que dijera, pues, ¿sabes qué? Está bien, o sea, está normal, pero pues lo otro, sí, uno es casi el doble y el otro es un cuarto de lo que estaba planeado. Y pues y aparte otros ligeros cambios en el diseño previsto por James, fue gracias a las finanzas de la catedral. O sea, de hecho, por ejemplo, el techo de la catedral iba a ser construida con piedra abovedada, pero pues el dinero no dio para más. O sea, dijo, pues sabes que no se puede. ¿Cuál fue la idea? Pues reemplazarlo con madera. O sea, la madera un material más barato, más fácil de usar. Se usó con un tratamiento especial para que fuera similar y ya, o sea, simplemente solamente cambia pues la piedra por madera y fue todo. O sea, hubo temas como que fueron importantes en el hecho de que pues no había dinero y que se tuvieron que cambiar para poder lograr construirla. O sea, simplemente, por ejemplo, esto, que es el techo de la catedral, pues se tuvo que cambiar el material con el que se construía. O sea, un material muchísimo más barato, el cual tenía que ser un tratamiento que quizá era complicado hacerlo, pero que era más barato que la misma piedra, ¿no? Así que, pues el tema económico fue un tema muy especial en cuanto a la catedral. Otro espacio muy importante de la catedral es el Jardín del Cielo, que pues es el techo interno
de la catedral. O sea, el techo del edificio, de hecho, hay un patrón de copos de nieve. Son más de 300 copos de nieve, pero ni siquiera uno es igual a otro. O sea, todos son completamente distintos. O sea, no completamente distintos, pero no hay algo, uno que se asemeje al otro. O sea, que sean iguales o que tengan las mismas medidas o que no hay ninguno. ¿Por qué? Porque cada uno es distinto en su forma por algún centímetro, milímetro, lo que sea. Todos son únicos. Y estos son más de 300. Y cada uno tiene un diseño el cual se basa en la naturaleza. Y pues de hecho tienen como florecitas, algunos. Y algunas veces las flores, bueno, en algunas flores representa hojas o uvas, perdón. E inclusive hay uno que representa un búho. O sea, era muchísimo trabajo. Yo no entiendo cómo hicieron eso. Pero es sorprendente como más de 300 copos de nieve, o sea, como el patrón de los copos de nieve fueran distinto el uno del otro, o sea, no había ninguno que fuera similar. Otro tema fue la capilla de la Virgen, el cual era lo que les decía, que ni siquiera estaba construida cuando se abrió. Y de hecho este se abrió 10 años después, poquito más de 10 años después de de su, o sea, de su apertura de la catedral. O sea, fue en el año de 1990. De hecho, este espacio fue planeado por Jan Renwick, pero pues no fue diseñado por él porque este fue creado 5 años después de su muerte. Recordemos que James Renwick había muerto en 1850, perdón, 95, 55 iba a decir, 1895, y en el año de 1900, perdón, eh, más de una década después de la apertura, Charles Matthew fue el seleccionado para diseñar el espacio que conocemos como la capilla a día de hoy. De hecho, es un estilo gótico francés, o sea, todo lo que tiene que ver con J. Renwick tuvo que ver con Francia, con lo gótico, pero está inspirada en la capilla de la iglesia, no sé cómo se pronuncia, perdónenme si alguno de ustedes que me escucha sabe francés, perdónenme, yo no, la verdad, lo siento. Eh, Saint Chapelle, según yo es así, pero no me funen si no es cierto, porque la verdad no sé hablar francés, no sé hablar ni bien inglés, pero ok. Que es una iglesia en Francia del siglo XIII. O sea, fue más o menos similar a lo que es fue pues muy inspirada a lo que ya conocemos de, de lo gótico, de lo neogótico, o sea, todo eso pues ya lo conocemos y ya lo hemos visto durante un episodio y un capítulo y, y pues que en el que se basó muchísimo el diseño de la capilla. Otra parte importante que se construyó fue la cripta. Para que no sepan qué es la cripta, una cripta, eh, bueno, la etimología más o menos, o sea, proviene del latín y del griego, que cripta quiere decir esconder. Y pues es el nombre arquitectónico bueno, que se le da al espacio subterráneo donde donde se enterraban los seres fallecidos. O sea, más para este lugar se quiere decir que pues es este se encuentra debajo del altar mayor. El altar mayor pues es el altar principal por así decirlo, el que logras ver al entrar incluso al, a la catedral, en el cual se entierran a todos los arzobispos que sirvieron en la catedral. O sea, por así decirlo, es un panteón o un, bueno, sí, panteón, o un cementerio, pues, pero de arzobispos, pero que tiene o sea, no es un panteón o un cementerio, nada que ver. O sea, más que nada es un espacio subterráneo, o sea, bien diseñado para enterrar a los arzobispos.
Y pues el último fue el baptisterio, que es proveniente del latín, que era el lugar donde se tiene el lugar de las ceremonias de bautizos. Y pues como su nombre lo dice, este solamente cambió en el año de 1986 del baptisterio original al altar de la Sagrada Familia. O sea, simplemente cambió de lugar. O sea, no fue este, mucho cambio y mucho movimiento en ese lugar. Solamente cambió de, de un lugar predilecto al altar de la Sagrada Familia y fue todo. Otros espacios importantes, bueno, estos ya no son como espacios, estos ya son como más los materiales que hubo durante em, durante la construcción y que actualmente tiene la Catedral de San Patricio. Y bueno, los más importantes, no diré que todos, porque todo sería una lista muy larga. Y pues los más vistosos, claramente. En primera, pues son las puertas, ¿no? O sea, las puertas principales tienen un peso de 4,209 kilogramos cada una. O sea, recuerden, son dos puertas, o sea, de las que se abren y se cierran, pues, normales. Todas las puertas se abren y se cierran, pero me refiero a... eh, es una puerta doble y cada una de ellas pesa más de 4 kilos. Y en ellas están tallados santos como lo son San José, San Isaac Jones, Santa Catherine Tecacuita. Está muy extraño ese nombre. Yo también fue de que no supe cómo, quién era en verdad. San Patricio, obviamente. San Francés Javier Cabrini y Sant Elizabeth and Seton. Todos y cada uno de ellos están tallados en las puertas de la entrada o las puertas principal, o sea, las puertas que dan hacia la Quinta Avenida están en ellas están talladas estos santos. Otro material muy importante o una cuestión muy importante, característica muy importante, fueron las vidrieras, que estas fueron creados por artistas europeos, franceses e ingleses. Sí, todo tiene que ver con Francia, sí, todo, todo, todo. O sea, así como también artistas nacionales en Boston. Pero o sea, sin duda uno de los mejores fue Charles Connick, que fue un artista, pintor, muralista y diseñador estadounidense, más conocido por sus vidrieras al estilo neogótico. Él no era de Boston, sin embargo, él murió en Boston. Es extraño porque, no sé, o sea, quería decirlo por lo de artistas nacionales, pero él no nació en Boston. Él nació no recuerdo bien el estado que nació, pero sé que murió en Boston. Y pues él diseñó lo que fue el rosetón de la iglesia, que pues es importantísimo en una catedral, que es una ventana en forma circular. O sea, es como la ventanita esa grande, o sea, de gran tamaño de hecho, con vidrieras caladas. O sea, que son las vidrieras que tienen colores, que tienen alguna imagen, están adornadas con dibujos, imágenes, colores o demás, ¿no? Eh, y pues que este rosetón hizo que fuera su trabajo más conocido, o sea, perdón, fue reconocido como el mejor trabajo diseñado por el artista. A eso me quería referir. Otro material muy importante y que esto normalmente lo vemos mucho en las catedrales y incluso hasta en las bodas de película. Los órganos. De verdad yo no sé cuál es la diferencia. Creo que pues sirve con viento, pues se supone. Pero no le veo mucha diferencia en cuanto al sonido a un piano. No lo digo de manera despectiva, simplemente
No sé yo bien la diferencia. O sea, en verdad, no lo sé bien. Me gustaría saberlo. Y espero algún día saberlo. Pero esta catedral cuenta con dos órganos de tubo. Que por supuesto son gigantes. Yo no entiendo por qué son tan grandes los órganos. De por sí en las películas animadas se ven demasiado grandes. En la vida real es tres veces lo que lo que se ve. Sí. O sea, existen dos. El Gallery Organ y el órgano de Chancel. Eh, son, son 8600 tubos, o sea, más o menos ascienden a 8600 tubos y varían en tamaño desde centímetros hasta casi 10 metros. O sea, yo no entiendo cómo cabe o sea, tantos tubos en un solo lugar. O sea, en, y no estamos hablando de tubos de 15 centímetros. O sea, también estamos hablando de tubos de 15 centímetros. Pero estamos hablando también de tubos de casi 10 metros. O sea, es una o sea, sí es bastante amplio. Ni siquiera las casas actualmente hoy en día miden tanto, al menos enfrente. O uno de los lados. No sé. Eh, pero es muy impactante cómo los órganos son tan grandes. Otro muy importante y que este también podemos verlo en cualquier catedral, en cualquier, incluso catedral no, iglesia, o sea, una capilla, iglesia, lo que gustes, es una campana. Eh, pero este no tenía solamente una, tiene 19 campanas que varían en tamaño. Las más pequeñas pesan alrededor de 78.5 kilogramos. Esto más o menos lo redondeé para que más o menos fuera exacto. Y las más grandes pesan 2973 kilogramos. O sea, casi 2 toneladas. Y cada una responde a una nota diferente. Casi 3 toneladas, perdón. Eh, y actualmente, pues, para tocarlas existe un sistema de manera automática. Pero pues cuando no existía ese sistema, había un tocador de campanas que subía y creaba melodías manualmente, perdón. Y de hecho, este tocador de campanas, su nombre era Montel Tulmi, perdón, no sabía decir su apellido, Montel Tulmi, que fue el que por 44 años controló y realizó esta tarea. O sea, por muchísimo tiempo realizó el hecho de tocar las campanas. Ya después eh, murió. De hecho, por eso dejó el trabajo, no tanto porque no lo quisiera, simplemente murió después de 44 años de ejercer su profesión de tocador de campanas. Y pues esta es la historia de la Catedral de San Patricio, todo lo que ha sido, todo lo que, cómo se ha construido, cómo se ha creado y por supuesto que actualmente podemos visualizar, incluso meternos al Google Maps y verla de manera, aunque sea de nuestras casas. También hay muchos de ustedes que quizá la conozcan en persona o muchos de ustedes la puedan la pueden llegar a conocer en persona en poco tiempo. Eh, es muy impresionante cómo llegó a ser desde una escuela para jóvenes católicos que creían las jesuitas, después un orfanato y actualmente llegó a ser una catedral, en un lugar tan importante, una ciudad tan importante, con edificios tan importantes, con arquitectos tan importantes, con un eh,
con una modernidad tan grande, o sea, es no solamente termina en, pues sí, vas a crear una catedral, no, simplemente es una catedral en una ciudad enorme, gigante, con una historia extensa, muy extensa, la verdad. Eh, eh, Porque en verdad es muy grande todo lo que logró y muy grande todo eh, lo que ha influido en la misma ciudad y cómo podemos verla hoy en día compitiendo contra grandes edificios, contra un Rockefeller Center que está a 2 calles a lo mucho de, de la catedral. En verdad, o sea, está a una calle, este, a media calle incluso. O sea, en verdad está muy muy cerca del Rockefeller. Es muy impresionante todo lo, de hecho se logra ver la catedral, eh, o sea, el Rockefeller desde la catedral y la catedral desde el Rockefeller, porque está solamente unos cuantos metros, o sea, metros en Nueva York, pues sí, estamos hablando de que son calles largas, pero pues sin duda es muy impresionante lo que logró James Renwick con su creación y eh, y su gran obra. Pero bueno, hasta aquí dejo este capítulo. Espero que les haya interesado mucho, que les haya gustado. Y pues saben que vamos a estar eh, subiendo contenido a las plataformas, así como al Instagram, al Facebook. eh, y esperemos empezar a subir ya eh, al menos alguno que otro dato a TikTok o a algunas otras redes. Pero pues síguenos como arroba cuentos y paredes en Instagram o entre cuentos y paredes en su lugar predilecto para escuchar nuestros podcasts. Y aquí termina esta historia. Les agradezco por pasarse, estar escuchando este episodio y por oírlo completo. Gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio o quizá próximo capítulo. Podemos despedir aquí el episodio. Hasta luego.